Bueno, buenas tardes. Un programa más de Seamos Francos. Hoy tenemos la continuación de un programa de hace 3 semanas. Si acordáis, estuvimos aquí con Miguel Edilla y Juan Manuel Cepeda. Estuvimos hablando de la figura de Manuel Edilla y quedamos en que tal día como hoy haríamos la segunda parte. Si os acordáis, hicimos casi la quedada en directo y Miguel tenía unas revisiones médicas, como dijo en directo, con lo cual hoy le tenemos aquí. Lo más importante es que todo va bien. Le vais a notar la voz un poquito tomada, pero es por el motivo de la operación, así que le vamos a dar vidilla para que se pueda expresar sin sofocarse. Juan Manuel Cepeda, Miguel, buenas tardes. Buenas tardes, y aquí estamos, en la trinchera. Bueno, pues aquel programa quedó muy interesante, de hecho ha estado muy visto y muy oído. Se está poniendo entre los primeros de Seamos Francos, lo cual yo lo agradezco mucho. Eso significa que la figura de Manuel Edilla sigue interesando a nuestros oyentes, lo cual es muy, muy importante a nivel histórico. Y lo que yo voy a dejar ya en esta segunda parte es de lado todo lo que dejamos claro en la primera, que es hasta el año 37 y todo aquello hasta el año 40, y vamos a ponernos en la segunda parte, ¿no?, por decirlo de alguna manera, de la vida de Manuel Edilla. A mí me gustaría, Miguel, preguntarte ciertas cosas. Veo que traes muchos apuntes, con lo cual todo lo que yo no diga tú lo sacas, ¿vale? Porque eso significa que te lo has preparado y que quieres decir cosas y seguramente a mí se me queden. A mí me interesa mucho la segunda parte creo recordar que nos quedamos en aquel viaje a Barcelona del confinamiento de Las Palmas a Barcelona. Allí le ofrecen un cargo y él dice que no, y de ahí se iba a Baleares, creo recordar. ¿Estoy en lo cierto? Sí, estás en lo cierto. Y bueno, pues a mí me gusta mucho, soy muy cotilla y me gusta mucho esa fase, no quizá menos puesta en los libros, y que algún día tú lo dejarás escrito, y esperemos que lo dejes escrito y en una buena editorial, que es la mía. y esa parte a mí me gusta mucho, ¿no? Pues es la parte de que entiendo yo que tu padre está ya más, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ya ha pasado todo, ¿no? Ya ha pasado todo, la posguerra, la Segunda Guerra Mundial, y él ya tiene que hacer su vida, ¿no? Y quería enfocar un poco ese posicionamiento, y luego ya nos metemos en detalles, ¿no? Pero cómo vive tu padre familiarmente, personalmente, esa segunda parte, ¿no?, que es cuando acaba la Guerra Mundial y ya él está ya deja de estar confinado. Creo que es a partir del 46, ¿correcto? ¿O me equivoco? Aproximadamente, tampoco me sé ahora mismo la fecha exacta. Sí, sí. Y bueno, pues tiene que hacer una vida. Le tiene que hacer una vida en un régimen que no se ha portado excesivamente bien con Manuel Edilla. Hombre, diciéndolo muy laxamente, ¿no? Bueno, no se porta muy bien, ¿no? Ahora vosotros lo matizáis. A mí me dejó una frase, Miguel, que para mí me gustó mucho, y además la usé justo el viernes siguiente que estuvimos aquí. La usé en la presentación que hicimos del libro de Manuel Edilla de César Alcalá, y es que Manuel Edilla ni fue tan nazi como decían, ni fue tan antifranquista como decían. Eso lo dijiste tú aquí y a mí se me quedó grabado. Es una de las frases que voy a usar de cabecera siempre en mi vida. Entonces, esa segunda fase de su vida, como enfócala y luego nos metemos en detalles. Bueno, habría que separar el tema familiar o personal del tema político. Uh-huh. Desde el punto de vista personal, pues al principio lo pasó también muy mal, ya salido del confinamiento de Mallorca, porque, bueno, es decir, no tenía medios económicos
y además pues tuvo la desgracia de que falleció su primera mujer y entonces pues él mantenía a sus 2 hijos, que también uno de ellos falleció y que se llamaba Miguel, y a mí me pusieron Miguel por él, y a su madre. Perdona, Miguel, en esa época tu padre Manolo tuvo algún tipo de ofrecimiento de ayuda de algún camarada, de alguna organización azul para ayudarle, ayuda económica, ayuda de trabajo, de ofrecimiento de trabajo. No, ya sabemos que, y luego los comentaremos, los ofrecimientos políticos de cargos políticos que le hicieron. No, pero ayuda personal, de algún camarada que le dijera: Manolo, sabiendo cuál es tu situación, lo mal que lo has pasado, pues tienes un trabajo en tal empresa, o ¿sabes? ¿Recuerdas? Sí, pero eso ya fue un poquitín después. Después, ¿no? Eso fue un poquitín después. Mientras tanto, también recibió ayudas, pero eran ayudas que se dedicaban a hacer sus camaradas, principalmente de Santander, que hacían pues colectas de dinero y además también hicieron una importante labor solicitando la rehabilitación de Manuel Hedilla, no desde el punto de vista que le diesen un cargo político, sino con relación del buen nombre de Manuel Hedilla, con todo lo que había pasado con la unificación. O sea, las ayudas provenían prácticamente de sus camaradas de toda la vida de Santander, pero no de los prebostes, de toda esa ampulosa vieja guardia, de todos los amigos de José Antonio, y no hace falta que los Hubo uno que quiero recordar, porque además yo lo conocí, que era un abogado de Madrid, compañero de carrera de José Antonio, que se llamaba Hipólito Jiménez Coronado, y que era también miembro de Falange, y que es uno de los que cuando viene en Madrid más le ayuda. Pero no era un preboste de Falange, era un antiguo... Al hilo de lo que ha dicho Juanma, yo tenía aquí apuntado, que le he hecho un gesto como diciendo: me has pisado la pregunta. Yo te quería preguntar, ¿el régimen le ofrece, venga, toma esto y haz tu vida, y él se niega por cosas? ¿O? No, es que las cosas no son, el planteamiento no fue así. Él después, en el año 49, se casa con mi madre y su situación económica mejora porque mi madre tenía medios económicos de origen familiar. Pues pertenecía a una familia valenciana muy conocida, y en ese sentido pues a mi padre le cambió radicalmente la vida, y a partir de ahí sí que tuvo una ayuda, que fue un trabajo que le ofrecen desde el régimen, y que se le ofrecen para trabajar en Iberia. Sí. ¿Vale? En aquel momento... Sí, eso que se ha leído, que casi le hicieron director de Iberia. Casi le hicieron director de Iberia. Sí, yo también he leído que le hicieron hasta consejeros, miembro del Consejo de Administración, ¿no? Sí, esas mentiras vienen precisamente de los antiedillistas, los que quieren ahora también deformar la historia y decir: pero ¿cómo Hedilla? Si Hedilla luego al final vivió de Franco, más o menos es la teoría que mantienen. No, ese fue la principal ayuda que le hicieron. Y también es cierto que Raimundo Fernández Cuesta le debía dinero a mi padre. ¿Le debía dinero? Le debía dinero porque antes del 18 de julio, cuando mi padre estaba moviéndose por toda la zona norte de Madrid, Raimundo estaba muy preocupado aquí en Madrid, porque era consciente de que el alzamiento venía y quería poner a salvo a su mujer y a sus hijas. Y mi padre le recomendó que las mandase a Navarra, a Pamplona en concreto. Y entonces quien pagó todos los gastos de ese traslado de Navarra, su manutención, etcétera, fue mi padre. Y Raimundo Fernández Cuesta se lo devolvió. Hombre, no está mal. Se lo devolvió. No está mal. Fue una gran ayuda, además, económica. Yo tengo una... Pregunta que te voy a hacer, porque siempre y últimamente más, cada vez que se habla del amigo José Antonio Girón de Verasco, porque Girón, según la historia, ayudó a todo el mundo, ayudó incluso al padre del Coletas, que lo metió a trabajar en sindicatos. ¿De Girón tuvo alguna ayuda a tu padre? Bueno, yo también he leído que Girón fue uno de los que influyó
para que le contratasen en Iberia. Pero bueno, es que eso lo he escuchado de 17 más, o lo he leído de 17 más, y entonces no lo sé. Lo que sí ¿Tú has llegado a hablar con Girón? No, pero me ha contado mi madre que Girón iba a visitar a mi padre cuando murió, los meses antes de morir, claro, que estaba en lo que entonces era la ciudad sanitaria Francisco Franco y ahora es el Gregorio Marañón. Y entonces era uno de los que frecuentemente le iban a... Junto con Agustín Aznar, si mal no recuerdo, que también me lo has contado. Sí, bueno, Agustín Aznar es que era el jefe del servicio de análisis de hematología o de análisis clínico de la ciudad, de ese hospital, vamos. Y entonces Agustín Aznar, cuando le empezaron a dar a mi padre radioterapia, que entonces se llamaba cobalto, bomba de cobalto, todas las mañanas antes le hacían un análisis previo de sangre a mi padre para ver cómo estaba de defensas. Y Agustín Aznar llevaba en mano los resultados a la habitación. Pero, sin embargo, a Agustín Aznar sí que lo llegué a conocer y a tratar. A Girón no, a Girón ni le conocí, ni le traté. O sea que tu padre fue a uno de los pocos españoles que Girón no echó una mano. No, él dice que sí. Dinero. Él dice que sí. Yo tengo cartas en mi casa que dice que sí. Claro, yo recuerdo y fíjate que mi madre me contaba que cuando mi padre recibía a Girón en la habitación del hospital no le hacía ascos. Y me contó que una vez estuvieron recordando que se iban en Salamanca juntos a una pastelería a tomar chocolate y a tomar pasteles, él y Girón, y que se estuvieron riendo con ese tema pues bastante tiempo. Pero bueno, Girón... Cepeda quiere fusilar aquí a Girón y no No, está en absoluto. En absoluto. No, lo que pasa es que me hace mucha gracia porque sí es cierto. Mira, por ejemplo, conocemos mucho a la hija de Juan Domínguez, el falangista fusilado por el régimen de Franco. Y la hija de Juan Domínguez ha declarado y ha reconocido públicamente que las únicas ayudas que tuvo económicas vamos a llamar del régimen entre comillas, que era dinero de Girón, que lo daba él, o sea, que le buscó un trabajo y mantuvo esa familia durante tiempo el Girón de su bolsillo. Por eso me extrañaba que además parece ser que es verdad que Girón, además de darle muchísimo trabajo a la gente en sindicatos, en mutualidades, en el gran aparato entonces de la seguridad social, que me extrañaba que curiosamente con Manuel Hedilla no tuvo ese detalle. Bueno, es que además tú me has preguntado después de que terminase el confinamiento. Sí. Antes de que terminase el confinamiento, a mi abuela... Que hay que aclarar a los oyentes más jóvenes que el confinamiento no es lo que estamos viviendo ahora. Era algo más duro, ¿no? El confinamiento en Palma de Mallorca, donde no podía salir, una especie de destierro. Sí que la ayudaron económicamente para mantener a la familia. ¿Vale? Pero ese dinero no lo recibía mi padre, sino lo recibió mi abuelo. Y quien se lo daba era la Secretaría General del Movimiento. Y también por presiones de camaradas de Santander que estuvieron solicitándolo, dada la mala situación. Pero vamos, después del matrimonio con mi madre, la vida de mi padre cambió radicalmente. Y desde el punto de vista... Para bien, sí. Bueno, según mi madre, claro, ¿qué va a decir? Pero yo estoy convencido que es verdad. Fue la época más feliz de su vida. ¿No? De su vida. Y no quiso saber nada de política. Ya de hecho... No me extraña. De hecho, de paso no me extraña. De hecho, estando confinado, por ejemplo, le visitó en Dionisio Ridruejo. Antes de que Dionisio Ridruejo rompiese totalmente con el régimen. Fue socialdemócrata. Efectivamente. Y fue allí a proponerle pues el que volviese, el que todavía se podía hacer la revolución, etcétera. Y mi padre le mandó a hacer gárgaras. Porque por regla general la mayoría de sus camaradas prebostes, que decía antes Juan Manuel, pues pasaron de él. Entonces mi padre estaba totalmente desengañado. Y solamente los dos, tres últimos años de su vida, sobre todo a través de Narciso Perales, pues le convencieron para volver a hacer cosas, ¿no? Y en un principio, pues cuando se creó el FSR, Frente Sindicalista Revolucionario, pues mi padre estuvo ahí. Luego le pareció a mi padre que Narciso era demasiado radical y mi padre poco a poco pues desentendió de eso y creó una cosa nueva que fue el Frente Nacional de Alianza Libre, pero que de alguna manera acabó con
con la muerte de mi padre. Y lo que digo de Narciso no lo digo en el mal sentido, porque Narciso era el médico de la familia. O sea, Narciso estaba permanentemente en contacto con mi padre, se pasaba por casa, era el que cuando mis hermanos o ya estábamos malos venía allí a... Sí, pero independientemente de ello, a tu padre le parecía excesivamente radical en aquel momento. Le pareció excesivamente radical. Bueno, yo quiero hacer hincapié a los oyentes más jóvenes. Juanma, aunque te parezca mentira, tenemos oyentes de 40 años, ¿eh? O sea, fíjate. Eso debe ser como mínimo, ¿no? Como mínimo. Y son jóvenes y yo quiero hacer ver y que esto que estamos haciendo hoy aquí es totalmente historia de España, de la más cercana y sin ningún matiz, ¿no? Es historia de España y historia de la Falange. Historia de la Falange, por supuesto, es que la Falange está dentro de la historia de España, lo quiera Pedro Sánchez o no lo quiera, ¿no? Vicente Cadenas es un personaje al que no se le puede considerar anti-edillista, si puede haber anti-edillistas, que no sé si lo sé. Al revés. Precisamente es de los que entra en el grupo político. Yo creo que Vicente no era muy amigo de tu padre personalmente. No. Debían conocerse de lo justo por de las reuniones de antes de la guerra, porque Vicente Cadenas antes de la guerra es el delegado nacional de prensa y propaganda, nombrado por José Antonio. Sí. O sea, Vicente Cadenas no es ningún tonto dentro de la Falange. A pesar de su corta edad, y además hay una notita muy curiosa, eran los dos Vicentes, Vicente Gaceo y Vicente Cadenas, y José Antonio les llamaba el punto y la I, porque Vicente Cadenas era un tío de prácticamente casi 2 metros de alto y Vicente Gaceo era el pequeño y valeroso Gaceo, que era muy bajito. Entonces Vicente Cadenas, por supuesto, en los sucesos de Salamanca, cuando desemboca todo el programa de la unificación, es de los, vamos a llamar, altos cargos de la Falange con José Antonio, o nombrados por José Antonio, que se pone radicalmente al lado de Manuel Evilla. Correcto. Tan radicalmente se pone que, igual que a Manolo y a otros camaradas les meten 2 consejos de guerra, a Vicente Cadenas y a Vicente Gaceo les meten otro consejo de guerra, también por rebelión al régimen, y les acusan de haber sido los que organizaron en Irún y en San Sebastián las famosas manifestaciones. Curiosamente, manifestaciones espontáneas en las que la gente iba gritando Franco Edilla, Franco Edilla, Franco Edilla, y que o los que les acusaban no estuvieron en las manifestaciones o les dieron no una información sesgada, es decir, era otro consejo de guerra para destrozar lo poco bueno que quedaba de la Falange. Vicente Cadenas, que no era tonto, que además dicen o cuentan que en aquel momento estaba en Francia y estaba con un encargo de Manuel para sacar el disco de José Antonio, o sea, el disco del Cara al Sol. Estaba en negociaciones con una discográfica de entonces para sacar el Cara al Sol el disco. Y cuando se entera de que van a por él, dice, uy, yo no vuelvo a España, y no volvió. No volvió hasta muchos años después. En cambio, el pobre Vicente Gaceo, que sí está en España, es detenido, es juzgado, es condenado a muerte, igual que Manuel Edilla. A Vicente Cadenas también, si mal no recuerdo, lo condenan a muerte en rebeldía también. Y hacen lo mismo, o sea, la historia judicial es muy parecida. Casi 3-4 años en la cárcel y luego Franco les conmuta la pena de muerte por la inmediata inferior, que era prisión perpetua, y a los 3-4 años los dejan salir. Vicente Gaceo cuenta que se apunta de los primeros a la División Azul y dice que se va a morir a Rusia. O sea, dice que se va a morir, no que va a combatir con el comunismo. O sea, absolutamente desengañado del ritmo que lleva el régimen y desengañado de la posición que en el nuevo régimen ocupa la Falange, y muere en Rusia. Y Vicente Gaceo está una alta temporada y luego desaparece de cualquier cargo, ni acepta cargos en el movimiento. Vicente Cadenas. ¿Perdón? Vicente Cadenas. Que Perdona, Vicente Cadenas no acepta ningún cargo y se dedica a su profesión, hasta el punto que Vicente Cadenas, que no murió hace mucho, estuvo considerado el que más sabía y el especialista mayor de heráldica en España. Pues yo, referente a Vicente Cadenas, que por eso he hecho la introducción, que precisamente no era anti-edillista, calificó a tu padre como una persona de carácter desconfiado. ¿Era desconfiado tu padre? En general sí era una persona desconfiada, pero yo creo que le venía por la época de jefe provincial de Santander, sí, y por la época de la Falange clandestina.
De hecho, te voy a contar una anécdota, pero que tiene su importancia. Cuando él se intercambió la documentación para que fuesen oficialmente, digamos, personas diferentes, con Manuel Mateo. Uh-huh. Y Manuel Mateo, después de que estaba en Madrid el 18 de julio, no llega a entrar al cuartel de la Montaña porque hubo mucha desorganización en Madrid de la Falange y su entrada en el cuartel de la Montaña. Y se esconde primero en casa de un conocido suyo, pero después él alquila un piso en Madrid y lo alquila a nombre de Manuel Edilla, con la documentación que le había dado mi padre. ¿Y por qué se habían cambiado esa documentación? Porque eran los principales colaboradores de Fernando Primo de Rivera en la Falange clandestina y porque habían estado realizando viajes por España visitando las jefaturas provinciales. Perdona el inciso. Manuel Mateo... No es que fueran los principales colaboradores, es que José Antonio designa, cuando él está ya en Alicante, está preso en la cárcel, José Antonio designa una, vamos a llamar, mini junta de mando que asume el poder de la Falange, que son su hermano Fernando, Manuel Mateo y Manuel Edilla. Eso es incontestable y es historia. Luego sí, han contado tonterías, pues de muchas cosas, y además tiene su importancia. Fernando en aquel momento ni siquiera era miembro de Falange, no había sido militante nunca de Falange, pero José Antonio conocía a su hermano, que esa es otra de las cosas que podemos hablar en un futuro. Las decisiones, algunas un tanto extrañas de José Antonio, pero no le da el poder. Siempre se ha leído que el poder de Falange se lo traslada a José Antonio y a su hermano Fernando. No, se lo traslada a una mini junta formada por Manuel Mateo, el jefe de los sindicatos falangistas, Manuel Edilla, que es nombrado por el propio José Antonio una especie de inspector nacional. Es decir, José Antonio, cuando ya están en negociaciones, y es verdad, y están en negociaciones para apoyar o no el alzamiento que va a venir, José Antonio quiere saber cuál es la realidad de la Falange en toda España. Y a Manolo le dice, y además Manolo hace un viaje prácticamente por toda España, va viajando y va reuniéndose con los jefes provinciales, con los jefes territoriales, para ver cuál es la realidad de la Falange en cada sitio. Por ejemplo, cuando llega a Cataluña, que por eso luego la Falange catalana apoya mucho a Manolo ya cuando es jefe de la Junta de Mando. En la unificación. En la unificación, cuando llega a Barcelona se da cuenta de que hay 3 falanges. O sea, no hay una, hay 3. Hay los antiguos consistas que se han escindido. Y dentro de Falange hay dos jefes provinciales y 2 movimientos que están operando a la vez. Conociendo a Manolo, y esto también es historia, está escrito, los juntó a todos y a partir de Manuel Edilla, la Falange buena, pero eso es 2 meses antes, eso fue en mayo del 36. O sea, Manolo llega allí, reorganiza la Falange catalana, le da a cada uno su situación y logra y consigue que vuelvan a estar unidas. También, entre nosotros, ya a título de anécdota, no debía ser muy fácil porque la Falange catalana, si tenía 150 militantes, tenía muchos. Pero bueno, la realidad era esa. ¿Quién pillara ahora 150 militantes? Bueno, hay otro caso curioso. Bueno, hay 2 casos curiosos. No, hay muchos. Manolo lo cuenta en su libro y es maravilloso. Hay 2 que a mí en su día me hicieron que pensar. Uno es el de Cáceres y otro es el de Galicia. Sí, en Galicia hay un primer jefe territorial que se llama Meleiro, que por razones amorosas, dijo él, abandona la jefatura territorial. Y está en Portugal, escondido. Y luego el siguiente jefe territorial es Jesús Suevos, que te sonará porque creo que fue luego concejal del Ayuntamiento de Madrid. Sí. De Televisión Española. Televisión Española. Se esconde en un monasterio en Lugo y desaparece. Uno está en Portugal y otro está escondido en un monasterio. Y en Cáceres el jefe provincial era José Luna Menéndez. Bueno, pues José Luna Menéndez hasta publica en la prensa que abandona la Falange, sí, porque tiene miedo de que se vayan a llevárselo por medio. Claro. Y luego cuando ya el tema... La cosa... Claro, cuando el alzamiento triunfa en Extremadura, llega y dice, que el jefe soy yo. El jefe soy yo. Pero se publicó en el periódico Hoy, sí. Publica iba a decir esquela, no es una esquela, es una nota de prensa, un comunicado 3 meses antes del 18 de julio, donde dice, José Luna Menéndez, comandante en la reserva del ejército, creo que era comandante o capitán, da un comunicado diciendo que ha abandonado la disciplina de Falange Española y ni siquiera, no solo que no es jefe provincial, sino que ya no es ni militante. Y lo mismo pasa en Galicia, curiosamente, con Meleiro y con Suevos. Luego, tanto Meleiro
tío que hizo escribió un libro sobre apuntes para la historia de Falange, cuenta que es que, claro, todos tenían una excusa. Meleiro estaba en Portugal porque José Antonio le había mandado a una operación de compra de armas, y se conoce que en esa operación se tiró 2 meses y medio por ahí, por Portugal, viendo a ver. ¿Qué te quiero decir con esto? Que Manolo Edilla, como ratas. Claro, que Manolo Edilla se encuentra con una situación de la Falange. Y hay uno de los viajes, llega a ir, Manolo, si mal no recuerdo, llega a ir a Alicante y se entrevista una de las veces con José Antonio, por lo menos una que yo recuerde. A mí no me consta, pero creo puede que ser, sí, pero creo puede que ser. sí. Y cuando le debió contar la realidad, la realidad, esa era la realidad, de la Falange que había a nivel provincial, o sea, pues no me extraña que José Antonio tuviera dudas, no. O sea, no me extraña que José Antonio, el 9 de junio, dicta una circular reservadísima para todos los jefes provinciales diciendo que ni se les ocurra hablar con el ejército, que nos van a engañar, que no la apoya, y en 14 días después dicta ya la última, la del 29 de junio, diciendo que apoya totalmente el movimiento. O sea, por eso te digo... De eso tenemos que hablar un día, Juanma, tú y yo, referente a José Antonio, pero es verdad, pero ¿cómo no va a tener dudas? Es decir, joder, si las tenemos nosotros hoy con el José, 4M, ¿cómo no la va a tener él? Cabría preguntarse qué hubiese pasado si José Antonio está en Salamanca en el año 36. Claro, hay que preguntarse tantas cosas. Pues hubiera pasado otra cosa totalmente distinta. Esto es de ciencia ficción, pero bueno. Álvaro, fíjate, hay una cosa indudable sobre Manuel Edilla. Si José Antonio, estamos hablando de la Falange antes de matar, de que fusilen a José Antonio. Si José Antonio estamos yendo al 37 confiaba, otra vez, claro, pero es solo un toque para que veamos qué importancia tenía Edilla en la Falange. Si José Antonio confiaba en una persona dentro de la Falange como mando que podía incluso sucederle a él, era en Manolo Edilla. Cuando tienen el problema en Santander, que es cuando conoce a tu padre, en Santander también hay 2 o 3 falanges, llega José Antonio, incluso pero al principio, a finales, sí, cuando están metidos, 33, exactamente, 34, y llega allí a poner orden y va al local de falange y le reciben que le quieren pegar 2 tiros, pero así, le quieren pegar 2 tiros a José Antonio, y sale de ese local después de poner orden y nombra a Manolo Edilla jefe provincial de la Falange de Santander, hasta el punto de que en esa reunión le dice: Manolo, acompáñame, va en el tren y llegan 2 o 3 estaciones más, pues no sé, serían 100 kilómetros, porque quiere ir hablando, no le ha dado tiempo y le va contando lo que es la Falange. Y luego, pues no sé a qué altura, Manolo se baja del tren y José Antonio sigue para Madrid. Cuando en Madrid se quedan sin el último local y tienen que ir ya en la situación de primavera del 36, que es una barbaridad, a Nicasio Gallego, José Antonio llama a Manolo y le dice: a Madrid para que organices la defensa y la seguridad de la Falange en Madrid, cuando ya estaban a tiros todos los días. O sea, no llamaba ni a Aznar, ni a Raimundo Fernández Cuesta, ni a José Antonio Girón, no, llamaba a Manuel Edilla. Y luego, cuando José Antonio se ve absolutamente incapacitado de seguir organizando o mandando la Falange desde Alicante, que llega un momento que al principio sí, porque recibía 200 visitas al día, igual que aquí en la cárcel Modelo, pero cuando ve que eso se acaba ese chollo, nombra a Manolo, a su hermano Fernando y a Manuel Mateo para que lleven el control de la Falange. Esa es la importancia que tenía Manuel Edilla. Sí, la importancia de Manuel Edilla en la Falange, quien se la quiera quitar es absurdo. Pero la importancia no de después, como segundo jefe nacional, no. ¿Por qué Manuel Edilla llega a ser el segundo jefe nacional de la Falange? Yendo a la época que habíamos empezado el programa de radio, una de las preocupaciones que tuvo mi padre siempre, porque era un tema que le molestó, y sobre todo molestó mucho a los falangistas que le apoyaban, que hablo ya año 48, 50, 50 y tantos, es que siempre se decían de él 2 cosas, y 2 cosas negativas. Y esos infundios venían del movimiento y venían de gerifaltes del régimen, ¿no? Uno que era un segundón, que no era un jefe, un líder carismático. Un líder carismático no era, desde luego, pero un segundón tampoco. Y segundo, que no era una persona capaz para sacar adelante nada, y menos un partido político. Evidentemente ambas cosas son falsas. No tenía el carisma de José Antonio, no era un intelectual, no era un orador, más bien era de poco hablar, pero sí tenía una tremenda capacidad organizativa, de gestión,
y de sacar adelante un proyecto. Y la prueba está que la unificación... Y luego una visión social, ¿no? Que sí, quizá no, esos gerifaltes es que no tenían. Es que la unificación siempre se ha dicho que se produce porque era necesaria para ganar la guerra. El que Franco, para vencer en la guerra, tenía que mandar el todo. Y eso, en mi opinión, es una mentira absoluta. Porque, para mí no. Miguel, pero si ya mandaba, si él ya mandaba. Porque el carlismo y la Falange no estaban contra Franco. Claro. Colaboraban con Franco. Lo que querían era conservar su independencia. Eso, después de la guerra, a lo mejor se hubiese podido haber problemas con eso. Pero en la guerra estaban ambas organizaciones totalmente volcadas. La unificación se produce por dos causas, en mi opinión, importantísimas. El deseo de Franco de ostentar todo el poder. Exacto. Esa es la primera causa. Y segundo, el temor que le produce la Falange, que no los carlistas, porque está creándose dentro de la España nacional un Estado dentro de otro Estado, y lo está creando Manuel Hedilla y sus colaboradores. Y todo eso, encima ayudado por los legitimistas que hablamos el otro día y los sucesos de Salamanca, aceleran y se lleva a cabo la unificación, y Franco toma el poder político. Luego vamos a seguir hablando de los legitimistas y de este tema. Ahora nos vamos a ir a publicidad, pero a la vuelta, que nos quedarán 20 minutos, de verdad, se lo prometemos a los oyentes, nos olvidamos de la unificación y vamos al resto de la vida de Manuel Hedilla. Vamos a publicidad. En Formación Profesional Corredor del Henares, online y presencial, tú eliges la profesión. Nosotros aseguramos tu formación. Toda nuestra experiencia presencial estudiando desde casa, atención personalizada, material didáctico propio, inglés complementario, prestigiosos centros para las prácticas. Accede al mundo laboral, mejora tus competencias profesionales o continúa con estudios universitarios. Formación Profesional Corredor del Henares, en Avenida de la Constitución 190, Torrejón de Ardoz, Madrid. Llámanos al 91 675 1535, infórmate en www.fpcorredor.com. Estudia con nosotros. ¿Crees que es necesaria una televisión diferente para tu familia y para ti? Llega a España EWTN. EWTN es la mayor cadena de televisión católica del mundo. Ahora llega a España. A partir del 8 de diciembre, en Movistar, Vodafone y Orange, también en YouTube y en Internet en ewtn.es. Una televisión inequívocamente católica con contenidos para niños, jóvenes y adultos. ¿Vendes arte y antigüedades? Pues acércate a setdart.com para todo tipo de objetos y colecciones, pintura, joyas y relojes, muebles o esculturas, la mejor casa de subastas online con salas en Valencia, Madrid y Barcelona. setdart.com o escríbenos al WhatsApp 638 388127. Bueno, pues ya estamos de vuelta y a mí me gustaría centrar el tema en el final, ¿no? En el final, lo que hay claro es una cosa. Aquí ha hablado Miguel y Juanma del tema de los legitimistas. Los legitimistas son aquellos que bueno, pues que se adueñaron de la legitimidad de la Falange en el régimen y bueno, una de las cosas que molestaban de Manuel Hedilla, iba a llamarle yo Manolo, como estoy aquí como en familia, le iba a llamar ya Manolo, ¿no? De Manuel Hedilla era esa visión social que tenía Manuel Hedilla. A mí me gustaría, para los oyentes más jóvenes, dejar una frase aquí dicha de Manuel Hedilla para que vean de qué personaje estamos hablando, ¿no? Impedid con toda energía que nadie sacie odios personales y que nadie castigue o humille a quien por hambre o desesperación haya votado a las izquierdas. Todos sabemos que en muchos pueblos, y acaso hay, derechistas que eran peores que los rojos, que ninguna de las mejoras sociales conseguidas por los obreros queden sobre el papel sin surtir efecto y se conviertan en realidad. Esto para los legitimistas debía ser duro, ¿no? Bueno, es que no eran ninguno de ellos trabajadores, en el sentido amplio de la palabra, ¿no? Mira, de hecho, en el segundo Consejo Nacional de la Falange hubo una ponencia sobre el paro obrero. Sí. Y esa ponencia la llevaron Manuel Mateo y mi padre.
Por desgracia nunca hicieron un informe, pero nunca ha caído en mis manos ese informe ni lo conozco. Pero se discutió y se aprobó una ponencia de cómo combatir el paro obrero desde Pues nacional sindical. Desde Falange, sí. Nacional. Desde el nacional sindicalismo. De hecho, también el primer sindicato de trabajadores que como tal entra dentro de Falange y además entra en bloque es el que existía en la empresa SAM. Creado por tu padre. No, el creador del sindicato. El sindicato, sí. La empresa SAM era Sindicato Agrícola Montañeses, que era una cooperativa de ganaderos santanderinos que crearon una fábrica para tratar y luego comercializar productos lácteos. Y ahí es donde trabajaba mi padre. Y al afiliarse mi padre a Falange, la fábrica estaba en Renedo de Piélagos. Renedo de Piélagos. Que es un pueblo pasiego de Santander. Mi padre no era pasiego, era Trasmerano, que es otra zona de... Otra zona de Cantabria, de Santander. ¿no? De Santander. Sí, bueno, el primer sindicato que entra en bloque es ese. Porque sí que había sindicatos antes. Por ejemplo, tienes el de remolacheros en Valladolid, Onésimo, pero no entra en bloque, había gente que se mete y tal. Y luego había otros sindicatos que provenían de las JONS, ¿vale? Y tampoco se afiliaron en bloque, aunque luego tuvieron gran importancia en la creación y desarrollo de la Central Obrera Nacional y Sindicalista. O sea, otra cosa que es bastante incierta, es decir, que la Falange eran solo estudiantes. El SEU era importantísimo y yo creo que era el mayor... La Falange era todo. La Falange para mí era todo. Es verdad que en el régimen, como ahí... No lo diré en público, aunque esto es un programa de radio, lo borraré. Es verdad que el régimen olvidó un poco el tema social de la Falange. Ya no lo voy a decir más. Ya no lo voy a decir nunca más. Porque, entre otras cosas, siempre ha habido casos peores. Y siempre podía haber sido peor la cosa, ¿no? Pero te pregunto, tu padre, Manuel Hedilla, no dejó nunca de pensar en la justicia social, ¿no? O sea, siempre... Por ejemplo, tu padre fallece en el 74. No, en el 70. En el 70. 4 de febrero del 70. Del 70, creía yo que era el 74. De cáncer de pulmón y no fumaba. Bueno, pues eso es importante decirlo porque todos los médicos cuando fuman, sí, pues por esto es, ¿no? Y tu padre, el hombre, no fumó nunca. Pero es malo fumar. Es malo fumar. Y claro, 65, 68, el régimen ya tomaba una deriva con la toma del Opus, de los tecnócratas. ¿Tu padre cómo se vivía aquello? Que es cuando Manolo vuelve, vamos a llamar a la palestra política, precisamente por eso. Precisamente por eso, ¿no? O sea, bueno, lo sentía, ¿no? Lo sufría. Es que mira, la discrepancia con Narciso venía porque Narciso de alguna manera hacía una interpretación de la Falange, que es cierto que nosotros también lo hicimos en época de Fejons auténtica, en la transición, un tanto socialista. Por decirlo de una manera entendible, no era socialista, pero una falange de izquierdas. Una falange de izquierdas. Y mi padre no estaba de acuerdo con eso, lo cual no significa que no estuviese de acuerdo con la justicia social. Y te voy a hacer una pequeña rectificación. Perfecta, claro. Pero muy breve. No, y además a favor de los francofalangistas. A partir del 37 ya no es Falange, es el movimiento, es FET. Bueno, primero FED, luego movimiento, y ya es la francofalange, es el francofalangismo, es el franquismo. Bueno, pues lo poco o mucho que se hizo socialmente durante el régimen de Franco, lo hicieron los azules. Los azules, o sea, los que provenían de Falange. Eso está claro. Y me estoy refiriendo a temas como seguridad social. Ahí la cabeza es Girón. Y paga extra. Sí, es Girón. Díselo a Juanma. No, yo soy el primero que lo reconozco. Mira, hay una cosa que es evidente y es verdad, pero si es que el que no reconozca eso desde cualquier prisma político es que es tonto o no ha leído un libro en su vida. Dos tíos auténticos por dos motivos, porque son auténticos y porque son de la Falange auténtica. Fuimos fundadores en su época de la Falange auténtica. Con el paso de 40 años de aquella fundación de la Falange auténtica en su día, o aquel resurgir de la Falange auténtica en su día, ¿cambiaríais lo que hicisteis?
No. Sí, coño, Juanma, no digas que no. No por tozudez. Mira, la Falange Federal Cons auténtica Luego o la que diga auténtica, luego que o la auténtica como es la conocida, nosotros salimos a la palestra para defender, nosotros creíamos ese proyecto de legitimidad, nosotros entendíamos que la ¿Seguiríais legitimidad... empeñados en una nueva transición, en Sí. meteros con Franco? Coño? Sí, por supuesto, sin lugar a dudas. Pesados sois, coño. Sí, pero porque no fue un error histórico. Mira, tú date cuenta, y Miguel lo acaba de explicar. Durante más de 40 años en España no existió la Falange, existió una cosa que se llamó la francofalange. Sí. Que lo aceptamos, lo reconocemos. Sí. Para que esa francofalange dejara de existir, es decir, es una ley histórica, es la ley del péndulo. Cuando durante 40 años el péndulo, la historia de la falange ha estado organizado en la extrema derecha, para centrarte te tienes que ir a la izquierda. Eso es una ley histórica. ¿Nosotros qué intentamos en la falange auténtica? No sé si lo conseguimos o no. Intentamos esos planteamientos políticos de la falange acercarnos más a la izquierda para posteriormente centrarnos. ¿Qué pasa? Que o no lo supimos hacer, o no nos dio tiempo, o no tuvimos la suficiente inteligencia. Qué, pero sí te puedo decir. Sí, yo sí te puedo decir el porqué. Salió bien. Yo sí te puedo decir el porqué. Porque éramos chavales que el que mayor tenía, éramos chavales de 18, 19, 20 años. No teníamos mandos ni intelectuales en la falange de 33 años. Es decir, era un partido que manejaba, mandaba y organizaba a chavales que el más mayor tenía 24 años. Entonces eso es muy difícil de crear una falange potente sin tener, vamos a llamar ese José Antonio de antes de la guerra, o ya ni ese José Antonio, una generación, esa generación del Frente Juventudes que en los años 70 tenía 40, 45 años, con posibilidades económicas, con posibilidades de formación, ya eran médicos, ahora, todos esos no estuvieron a nuestro lado. Y eso fue lo que no nos permitió dar a conocer para habernos centrado. Que efectivamente, y es verdad, lo que hicimos, la falange auténtica fue una falange de izquierdas, pero fue una falange de izquierdas en contraposición a una falange de extrema derecha, que es la que el pueblo español conocía en 1975 a la muerte de Franco. A la muerte de Franco el español no sabía diferenciar Franco de la falange. Y nosotros quisimos diferenciarla. Ahora lo vas a ver diferenciar. Sí, no, pero escucha, si algo conseguimos en aquella época de la auténtica fue que al lector más o menos interesado en la historia de España o en la historia de la falange sepa perfectamente diferenciar lo que fue el franquismo de lo que fue la falange. Eso Miguel, fue posiblemente lo que conseguimos. Y dale un meneo, tío. No, porque estoy básicamente de acuerdo con él, no le puedo dar un meneo. Mira, utilizábamos un eslogan interiormente, que era: hay que girar a la falange a la izquierda tantos grados como Franco la giraba a la derecha. Exacto. Y te lo ha dicho justamente Juan Manuel. Es decir, nosotros lo que pretendíamos era diferenciar. Y en ese sentido, vamos, yo no me arrepiento para nada y lo volvería a hacer. Sí. Igual. Hombre, probablemente mejor, con lo que sea. Mejor conociendo los fallos, claro. Pero sí, lo volvería a hacer. Ahora también estoy de acuerdo contigo en que lo conseguimos, a nivel general no lo conseguimos, aunque sí, como acaba de decir Juan Manuel, lo conseguimos a nivel de intelectuales. Bueno, ahora Ricardo Inestrellas ha creado una cosa que se llama la falange, ¿cómo es? Izquierda falangista. ¿Es un poco lo que buscabais vosotros? Bueno, pero eso ya existió hace mucho tiempo. Pero ves, hoy, en la España de 2021, ya no es necesario, y además sería hasta una distopía de hablar de una izquierda falangista. Ya. Claro, es que Ricardo Inestrellas dice eso y nuestro camarada Petón dice que en el siglo XX, que ahora si José Antonio viviera no sería falangista. Claro, no hace falta quedarse calvo para decir eso. En la España del 2021 no tiene nada que ver con la España en 1936. En la España en 1936 todos los partidos políticos tenían sus milicias. Ahora voy a eso. Hoy no. El director del medio que edito, El Correo de España, no sé si de vez en cuando les algo, Miguel, Juanma sí, porque como sí, escribe, hace poco me enviaste tú algo que había escrito García Serrano. ¿No me lo enviaste tú o no sé quién fue? Eso voy. Y alguna vez le he hecho un vistazo. Gracias. Eduardo García Serrano ha salido estos últimos días diciendo que va a votar a Ayuso, ¿no? Eduardo García Serrano, para mí... Perdóname que te corte, y Utrera Molina en su día... Votó Alianza Popular. Pedía que se votase al PP. Alianza Popular. Muchos. Alianza Popular. Eso ha sido el pan nuestro de cada día. Ahora yo voy. Aquí tenemos en la mesa al hijo de un tipo que sí ha tomado café con José Antonio. Pero es que todos han tomado café con José Antonio. Todos han tomado café con José Antonio. Exactamente. Entonces,
Cuando José Antonio dice, votad lo que os parezca menos malo, en este caso podría ser Ayuso, ¿no? O sea, es decir, se le han tirado de vuello a García Serrano por decir, es que prefieres a Ayuso que a Vox. Pues sí, o yo no. Si ponemos ese ejemplo, vamos a poner la verdad. Cuando José Antonio dice eso, es porque la Falange no se presenta en las elecciones. O sea, vamos a dejarnos de gilipolleces y perdona la expresión. Cuando la Falange se presenta en las elecciones... Cuando Serrano lo dice, no había candidatura falangista. Claro. Tampoco había candidatura falangista. Claro. Cuando la Falange sí se presenta en las elecciones bajo el nombre de Falange Española de las Homs, que son en las elecciones de febrero del 36, José Antonio no dice votar a lo que queráis, dice votar a Falange. Vamos, y al que no vote a Falange tendrá su sanción particular. No dice eso, pero lo pensaría segurísimo. José Antonio utiliza esa frase cuando, sin todavía tener el control absoluto del partido, hay unas elecciones que la Falange no se presenta porque seguramente no tendría la capacidad suficiente para presentarse. Ahora, ¿queremos utilizar esa frase de José Antonio para admitir que ahora... No, yo la uso... ¿Cómo la utiliza Eduardo? No, yo la uso para los que dicen que Eduardo no es falangista, porque ha dicho eso. Joder, mira, si tuviéramos que decir que alguien no es falangista porque haya hecho eso, yo me iría a otros dichos más importantes y con mayor injundia. Hay más que dichos a hechos. Es decir, si volvemos otra vez a la vieja historia del falangistómetro, este es falangista, este no lo es, este es falangista al 80%, este al 60%. Mira, ¿sabes cuál es el problema de la falange? Y siempre lo ha sido. Por eso la falange hoy no existe. La falange no existe porque nadie, ni a José Antonio le dio tiempo, ni a nadie le dio tiempo a hacer un cuerpo total de doctrina. Totalmente por mucho que lo decían. Totalmente de acuerdo. Y porque cada uno después de de ese franco-falangismo, de esos 40 años de manipulación de la idea de falange, después de otros 40 años a partir de la transición que no se ha hecho nada, pues tú eres falangista romerista, yo soy falangista cepedista y Miguel es falangista edillista, que por cierto es el único que puede serlo. Entonces, claro, cada uno tiene una interpretación de que lo que fue la falange es este. Pues lo que te digo, históricamente, por eso Petón dice, no, es que yo ya no soy falangista, soy José Antoniano. Muy bien, pues ni él me puede convencer. Yo le digo a Petón, no. O sea, José Antonio sin la falange no es nadie. Es como el Real Madrid sin Di Stéfano, poniendo un símil futbolístico. Tú no puedes separar a José Antonio de lo que fue la falange. Tú no puedes decir, no, yo me quedo con el José Antonio abogado. No, macho. José Antonio porque fue, además de abogado, jefe nacional de la falange. Católico, no sé y qué. No todo sé cuánto. Eso. Claro. Entonces, claro, no tiene nada que ver. Hoy día es inviable, en mi opinión. Es inviable. Cualquier proyecto falangista. Hay varias falanges. Sí. ¿No? La que tiene el nombre original, otra que es la falange, el movimiento falangista de España, bueno, las que sean, ¿vale? Algunas pues con mayor o menor actividad. Me imagino que todas habrán intentado tirar de ti, ¿o no? No, solamente en su día la que sigue llamándose Falange Auténtica. Y últimamente, y además me alegro de que no tiren de mí, porque yo creo que la Falange tiene tal desprestigio, y ahí tiene mucho que ver también los medios, por supuesto, pero para la opinión pública española, que no tiene ninguna viabilidad política. Ninguna. Pero es que además las propuestas que están defendiendo, muchas de ellas, son hechas en 1934 para problemas de 1934. Claro. O sea, No han variado ni una coma. ¿Qué pinta ahora una reforma agraria? ¿Qué pinta ahora una nacionalización de la banca? No sé, ¿qué pinta ahora un gigantesco sindicato de productores? No lo sé. Y entonces, yo lo que entiendo es que José Antonio tiene una esencia completamente salvable, unos principios sobre los que a partir de ahí, si alguien quiere reivindicar a José Pero Antonio... no son extrapolables al siglo XXI. Sí, claro que son Pero extrapolables. principios filosófico-políticos, nada más, es lo que dice Miguel. No propuestas, Mira, propuestas hay que construirlas a partir de Claro, eso. exactamente. Mira, Eso es lo aprovechable. Yo siempre digo, los 27 puntos de la falange, la mayoría de ellos hablan de la reforma agraria. Por una sencilla razón, porque José Antonio como abogado era especialista en derecho rural. Si José Antonio hubiera sido médico en vez de abogado, de los 27 puntos de la falange, 18 serían de la sanidad. Es decir, vamos a contemporizar. También actuó mucho Vamos a contemporizar. Mira, ¿por qué la falange, como la siguen entendiendo esas falanges legales que existen con distintos nombres, por qué no van a ningún lado? ¿Tú ves hoy en el mundo o en España algún partido político que tiene uniforme?
No. La Falange sigue yendo con la camisa azul y con sus banderas. Esos son hábitos... Bueno, las banderas las sigue manteniendo el Partido Comunista, Tampoco... Bueno, yo hace muchos que no veo, sí, el Partido Comunista de los Pueblos de España, que son todavía menos que lo que son la Falange. Pero lo que te quiero decir es... ¿Qué te quiero decir? Mira, José Antonio cuando crea la Falange en el 33, más que un partido político, lo que crea es un movimiento. Y yo diría aún más, lo que crea es una milicia. La Falange es una milicia y no tenemos que ser doctos en historia, si es que es así, si es que organiza la Falange como un pequeño ejército, son milicia con cargos, jefes de escuadra, jefes de centuria, lo que decía antes Miguel. ¿Por qué el SEU, el sindicato, tiene un poder tan importante dentro de la Falange? Porque son los chavales aguerridos, los chavales valientes. ¿Por qué la CONS, los sindicatos falangistas al principio no tienen ningún poder y luego cuando Manuel Edilla ya en plena guerra civil asume el poder de la Falange? Porque Manuel Edilla, entonces es cuando empieza a organizar los sindicatos y empiezan a organizar los sindicatos obreros. Me estoy diciendo la Falange hoy no tiene sentido. Como dice Petón, si José Antonio viviera hoy no sería falangista. Ojo, falangista con el mismo modelo de partido en plan miliciano. No iría con la camisa azul. Ni cantaría el cara al sol, etc. Esa es la realidad. Yo estoy de acuerdo con lo que has dicho, hoy no tiene ningún sentido. O sea, ¿estás de acuerdo con Serrano Suñer que la Falange Yo con Serrano Suñer no estoy de acuerdo absolutamente. Ni siquiera en lo que pueda tener razón. Ni siquiera en lo que pueda tener razón. De hecho, antes de morirse me enteré. Bueno, esto es una anécdota. Sí. Que tenía como 7 u 8 inspecciones de Hacienda. Sí. Por temas tributarios. Sí. Bueno, pues cuando la persona que me lo dijo, que era un inspector de Hacienda, inmediatamente me salió de dentro. Pues cepíllatelo lo que puedas. Sí. O sea que lo de licenciar a la Falange fue las palabras textuales. Licenciar honrosamente a la Falange. Yo creo que existe una cosa que se llama la Fundación José Antonio, que también habría que tal vez plantearla de otra manera, no lo sé. ¿La lleva Gustavo Morales esa o estoy equivocado? No, fue uno de sus creadores, pero no... Ya. Y yo también fui uno de sus creadores. ¿Y qué la lleva ahora? Porque Pues eso está ahora más parado mismo, que... Ahora lo llevan desde Sevilla. José Manuel Cansino, un catedrático, profesor de económicas. Está un historiador asturiano, que es hijo de un vieja guardia y jefe de la Falange asturiana. Está muy metidos también Doncel. Doncel es la asociación la hermandad que agrupa a antiguos miembros de la Frente de Juventudes. Bien, pero olvídate de las personas, me refiero a efectos de lo que te voy a decir. Yo creo que en una organización tipo de fundación es donde debería de morir la Falange, en el sentido de que esa fundación conservase la historia, la simbología, los documentos, los temas personales y desde el punto de vista cultural pues estuviese permanentemente expandiéndolos, dándolos a conocer, pero no dedicándose a la política. Para la política, como yo te he dicho, entiendo que basándose en la esencia había que construir algo nuevo. 2 minutos nos quedan, ¿vale? Con lo cual os pido concreción. Con lo que estamos hablando de dónde debe terminar o no la Falange, a 2 falangistas os pregunto. Bueno, primero os pregunto, ¿puedo ser falangista yo? Siendo franquistoide tal y cual. Claro, ¿por qué no? Sí. Si tú asumes lo que Miguel, lo que pasa es que luego iríamos a otro problema de confrontación. Claro, ¿cuáles son esos principios inmutables que recuperamos de José Antonio y que sobre ellos hay que retabilizar una nueva ideología o una nueva proyecto? Ya no me está dejando. Pero más o menos si aceptamos que los 2 principios inmutables, que son el concepto de patria y el concepto de justicia social, son los 2 principios, evidentemente cualquier persona que entienda el concepto de patria, José Antonio, que es muy complicado, y sobre todo el de justicia social, puede llamarse falangista perfectamente. Gracias. Petón diría que eres un mosquetero. 2 minutos, mosquetero, ¿no? Paracaidista, ¿no? 2 minutos nos quedan, con lo cual os pido concreción. 2 falangistas, siglo XXI, 2021 que estamos. Elecciones del 4 de mayo. Juanma. Pues fíjate lo que te digo. ¿Te has jodido? No, en absoluto. Yo creo que, mira, yo siempre he creído, con independencia de que la última vez que voté, precisamente voté a Falange España de la cosa auténtica, y luego, no, miento, luego durante estos 40 años creo que un par de veces he votado a la Falange. Me daba igual, yo la primera que veía un yugo y la flecha, esa se les votaba. Yo entiendo que...
yo no tengo ese miedo, que es lo que José Antonio decía, que vienen los rojos, dicen las derechas. Yo no tengo ese miedo al gobierno social comunista. Yo pienso que hoy un falangista en estas elecciones debería abstenerse, porque creo que en ese nuevo proyecto, si alguna vez surge, creo que tendrá que surgir desde planteamientos tácticos de abstención, sobre abstención, porque ¿qué es lo que hay que hacer? Abstenerse a este sistema que no nos gusta. Y bien, cuando la abstención sea muy elevada, pues podremos hablar de otras cosas. Creo que ese es el planteamiento. Siempre he sido de esa visión. Siempre. Yo he votado, hacía tiempo votaba a la nueva Falange Auténtica porque tengo ahí varios amigos, pero lo hacía porque eran amigos míos, no porque tuviese ningún convencimiento de su triunfo, para nada. Y luego he sido un abstencionista. Sin embargo, yo creo que lo que hay que hacer ahora es que cada cual decida lo que quiera y vote lo menos malo, pero que vote. ¿Yo qué voy a hacer? Pues como es secreto no lo digo. Bueno, creo que ha quedado claro las visiones de cada uno. Juanma, te voy a hacer una encerrona. 26 de abril, lunes, 2 lunes. Dudas y cosas de José Antonio. ¿Te atreves aquí el 26 lunes? Sí, sin problema. Yo, fíjate, hombre, si entramos dudas y cosas si hablamos cosas de José Antonio, madre mía. Cosas que a mí me rechinan o que puedo considerar que se equivocaba. No lo dudes, José Antonio políticamente se equivoca. Nos están diciendo adiós. Se equivoca muchísimas veces. ¿Te parece bien? Me parece perfecto. Pues ya lo sabéis, amigos, el 26 de abril, Juan Manuel Cepeda, Miguel Edilla, ¿te atreves otro día cuando te llame para seguir? Porque ha estado muy agradable. No tengo tampoco ningún problema en escribirte cosas para tu periódico. Hoy, hablamos ahora. Pero te puede salir un grano. No, que va. Gracias, hasta el lunes que viene, siempre muy interesante, seamos francos.